Sobre este salmo va a estar basada nuestra meditación, nuestra reflexión de la palabra del Señor, la enseñanza que el Señor tiene para cada uno de nosotros en este día, en el Salmo número 24. Dice así la palabra del Señor: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Y hoy vamos a hablar de que es Jesús es el Rey de la Gloria, basado en este salmo y en otros pasajes. Este salmo, hermanos, se cree que fue escrito por David cuando transportó el arca del pacto, el arca de la alianza, que había quedado en la casa de Obed allá vamos a buscar en 2 de Samuel, capítulo 6, para tener en cuenta este contexto. 2 de Samuel, capítulo 6, y le doy lectura del 12 al 15. Capítulo 6, 12 al 15 del segundo libro de Samuel, dice de la siguiente manera: fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed Edom a la ciudad de David, o sea, a Jerusalén. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, bueno, ahí ya es lo que viene después, como Mical se burla. Pero vemos, dice que David lo hacía con gozo, y no solamente David, sino todo el pueblo estaban gozosos por llevar el arca del pacto, el arca de la alianza. Esa arca representaba, simbolizaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y por eso se cree que el Salmo 24 fue compuesto en esa ocasión para introducir el arca del pacto, el arca de la alianza, que representaba la presencia de Dios a la ciudad de Jerusalén, a la ciudad de David. Y por eso dice: alzado puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Y también hay quienes consideran que este Salmo 24 se cantaba cada semana, el primer día de la semana, allá en el templo en Jerusalén, antes de iniciar las actividades culticas. En tiempos de Jesús se hacía esto, de entonarse este salmo para dar inicio a las actividades religiosas, a las actividades culticas, ceremoniales, ahí en el templo. Este salmo, hermanos, empieza afirmando de quién es la tierra y por qué. Vamos pues a mantener abierta nuestra Biblia ahí en el Salmo número 24 y vamos a leer los primeros
dos versículos del Salmo 24 y dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Aquí tenemos pues que David está afirmando que de Dios es la tierra. ¿Y por qué de él es la tierra? ¿Por qué tiene ese derecho sobre la tierra? Porque él la creó. Y es interesante ver cómo Génesis 1:1, la primera línea de nuestras Biblias, empieza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No está preguntando quién crearía los cielos y la tierra, quién crearía todo cuanto existe, sino está afirmando, está informando quién creó los cielos y la tierra. Y por eso también aquí David dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Aquí encontramos lo que se le llama un paralelismo sintético. ¿Qué es un paralelismo sintético? Cuando se repite la idea. Y es muy común en la poesía hebrea esto. No es redundancia, sino es confirmar, reafirmar lo que se está diciendo. De Jehová, del Señor es la tierra, toda la tierra y todos los que habitan en ella. Y no solamente los que habitan en la tierra, sino los que habitan en el mar. Por eso Nehemías, el profeta Nehemías, en el capítulo 9, versículo 6, dice: tú solo eres Jehová. También es una afirmación. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército. Aquí, hermanos, cuando Nehemías está hablando de que Dios hizo los cielos, está hablando acerca de la expansión, de lo que vemos, lo azul del cielo en el día, o las nubes también cuando el cielo está nublado, o en la noche cuando podemos ver la luna o las estrellas. Esos son los cielos. Pero dice que no solamente hizo los cielos, sino también los cielos de los cielos. Amén. ¿Qué son esos cielos de los cielos? Es algo que no podemos ver, pero que está ahí. Es el mundo espiritual. Es la morada de Dios, es la morada de los ángeles. Dios hizo lo visible y lo invisible también. Amén. Él hizo lo material y también lo espiritual. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército. También se conoce como ejército de los cielos al sol, la luna y las estrellas. Pero los ejércitos de los cielos a los ángeles, a las huestes angelicales. Y es Dios quien los creó, es Dios quien los hizo. A los ángeles, querubines, serafines, todos ellos han sido creados por Dios. Y los mares también, y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, dice Nehemías 9:6, y los ejércitos de los cielos te adoran. Los ejércitos de los cielos te adoran. Él vivifica, no solo creó, sino Él lo sustenta con su poder. Él le ha puesto leyes al universo, a los planetas. Aún en la misma naturaleza existen leyes, pero estas leyes han sido puestas por Dios, pero Él está al pendiente, Él está al cuidado de toda su creación, de todas sus criaturas, pero especialmente Él está pendiente al cuidado de sus hijos y de sus hijas. Amén. O sea, dice que tus cabellos están contados. Imagínate qué maravilloso es esto. Él te conoce a ti, cada parte de tu cuerpo, cada parte de tu ser, cada cabello tuyo. Aún los que ya se te cayeron, Él sabe cuántos ya se te cayeron, cuántos tienes todavía, Él lo sabe. Él conoce tus pensamientos. Y lo maravilloso también es que la Escritura nos dice que es Jesús. Dice
Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Juan 1:3 dice, todas las cosas, hablando de Cristo, hablando del Verbo, y todas las cosas por Él fueron hechas, por Cristo. Y nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Él es el que ha hecho todas las cosas. Jesús, Cristo. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. También en este Salmo 24 se declara quién es el único que puede subir al santuario de Dios. ¿Quién es el único que puede estar en la presencia de Dios? Dice versículo 3 al 5 del Salmo 24. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Definitivamente aquí sí está hablando acerca del monte de Dios, de Sión, el monte en donde estaba sentada Jerusalén, en donde estaba sentado el templo, ahí en Sión, el monte Sión, el templo de Dios, donde Dios había prometido estar ahí en ese lugar. Y por eso dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Quién podrá estar? ¿Quién podrá subir a la presencia de Dios? A la presencia de un Dios santo, 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 a la presencia de un Dios 3 veces santo. La santidad perfecta, absoluta, solamente se encuentra en Dios. ¿Y quién podrá estar delante de Él? Y aquí dice, ¿quién? El limpio de manos y puro de corazón. Limpio de manos tiene que ver primeramente con aquel que no ha derramado sangre, aquel que no ha matado, pero también aquel que no ha robado, aquel que no ha golpeado. Un corazón limpio, en donde no mora la maldad, en donde no mora el pecado. Aquel que no ha elevado su alma a cosas vanas. Aquí cosas vanas tiene que ver con adoración de ídolos, adoración de otros dioses, de dioses ajenos. Y recuerden, hermanos, no siempre ídolos o dioses ajenos no siempre son imágenes, no solo son esculturas, también es todo aquello que es una prioridad de nuestra vida, que está por encima de Dios, por encima de nuestro amor a Dios, por encima de nuestra atención a Dios. ¿Qué es lo que te ocupa principalmente? ¿Qué es lo que ocupa tu mente principalmente? ¿Qué es lo que te roba el sueño? ¿Qué es tu anhelo más grande? Ese es tu Dios. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. El que no ha mentido. No solamente el que no ha mentido en un tribunal, sino el que no ha mentido con su boca, que no ha dicho mentira. ¿Hay alguien por sí mismo o por sí misma que cumpla con estos requisitos? David mismo, en el Salmo número 14, versículos 2 y 3, dice: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. Fíjese lo que está diciendo Dios. Es Dios quien está diciéndolo, a través de David, por supuesto. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno, no hay quien haga lo bueno. No hay uno solo que pueda por sí mismo, por sus buenas obras, poder presentarse delante de Dios, comparecer delante de Dios. El apóstol Pablo, escribiendo a los Romanos en el capítulo 3, cita este salmo. Y dice ahí, para demostrar la culpabilidad del hombre, dice: no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. Por eso, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Si no hay justo ni aún uno.
Dice en Eclesiastés capítulo 7, versículo 20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay hombre justo en la tierra. Alguien diría por ahí, menos mujer, ¿verdad? Esos que son un poco misóginos dicen, pero no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. El único que cumple los requisitos del versículo 4 del Salmo 24 es Cristo. Dice en Isaías capítulo 53, versículo 9, hablando acerca de Cristo, del Mesías, porque Isaías 53 habla acerca del Mesías que había de venir, del siervo sufriente, como le llaman algunos. Dice Isaías 53, 9, que nunca el siervo sufriente, el Mesías, nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. El único en el que no se halló maldad, el único en el que no se halló pecado, el único en el que no se halló mentira, fue solamente en Cristo. Fuera de él, dice la Escritura, no hay justo ni aun uno. Todos se desviaron a una se han hecho inútiles. Y en Isaías 53 dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en su Hijo, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Él padeció por nuestras enfermedades. Él sufrió nuestros dolores. Él pagó por nuestros pecados. Y de esa manera, Él es el único que puede estar delante del Padre, delante de Dios. Y también aquellos que hemos creído en Él, ahora por medio de Él también podemos presentarnos delante de Dios. Ahora podemos estar delante de la presencia de Dios, pero solamente a través de la fe en su Hijo. Él claramente dijo en Juan 14, 6, yo soy el camino. No dice un camino, el camino, el único camino, la verdad y la vida. Dice, y nadie viene al Padre si no es por mí, dice el Señor Jesús. Así es que solamente podemos ir al Padre, estar en la presencia del Padre, subir a la presencia del Padre solamente por medio de Jesucristo. Por eso el autor a los Hebreos, ahora voy a pedir que busquen en el libro o la carta a los Hebreos, capítulo 8, versículo 1 y 2. Hebreos 8, 1 y 2 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de Dios de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. ¿Quién es el único que cumple con estos requisitos? Cristo. En él no hubo maldad y no se halló engaño en su boca. Pero ahora, por medio de él, también tú y yo podemos entrar a la presencia de Dios, entrar al lugar santísimo. Por eso, cuando él concluyó su obra redentora, el velo del templo se rasgó por la mitad, de arriba hacia abajo. El velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo quedó abierto. No por la obra del hombre, porque si hubiera sido la obra del hombre, hubiese sido abierto de abajo hacia arriba. Pero no, el velo del templo se rasgó, se rompió de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Porque la brecha es Dios quien la abre, no el hombre. Quien nos da acceso a la presencia de Dios es Dios mismo, no el hombre, ningún hombre. Solamente Dios, solamente Cristo
por medio de su obra redentora. Por eso dice en Hebreos capítulo 9, versículos 11 y 12, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote, sumo pontífice de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. No para él, para nosotros. para nosotros. Amén. Él obtuvo para nosotros eterna redención. Ha entrado ya al lugar santísimo. Y por eso ahora todos los que creemos en Él podemos entrar juntamente con Él al lugar santísimo, a la presencia de Dios. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Cristo primero, el primogénito, y luego nosotros. Él, nuestro hermano mayor, y luego nosotros, sus hermanos, porque dice la Escritura, Él no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. ¿Por qué? Porque ahora Él nos ha dignificado, porque ahora Él nos ha limpiado. Y ahora Él va delante de nosotros para estar en la presencia del Padre. Es solamente por Él y a través de Él que nosotros podemos allegarnos a Dios. No hay otra manera, no hay otra forma. Dice el versículo 6 del Salmo 24, volviendo al Salmo 24. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Ahora, hermanos, podemos buscar a Dios. Anhelamos la presencia de Dios, el rostro de Dios. Pero antes no. Antes andábamos en nuestros propios caminos, en nuestros propios caprichos, en nuestros propios deseos. No queríamos nada con Dios. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hasta que Dios tuvo compasión de nosotros, misericordia de nosotros, y vino y nos dio vida juntamente con Cristo. Dice en Efesios 2, por gracia sois salvos. Cristo vino y implantó su vida en nosotros. Por eso ahora buscamos a Dios. Por eso en los salmos una y otra vez se invita a buscar el rostro de Dios. Tu rostro buscaré, oh Dios, no escondas tu rostro de mí. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Ya hay ese deseo, ya hay esa disposición de buscar a Dios, de buscar su rostro, de gozarse delante de su presencia. ¿Por qué? Porque ahora Dios ha puesto su espíritu en nosotros. Y ese espíritu busca a Dios. Porque ahora ese espíritu hace que clamemos, Abba Padre, que veamos a Dios como nuestro Padre, ya no como un enemigo, sino como nuestro Padre. Y Él ya no nos ve como sus enemigos, porque éramos enemigos de Dios a causa de nuestros pecados. Ya no nos ve como sus enemigos, sino ahora nos hace sus hijos. Nos atrae, nos abraza. Por eso Juan, en su primera carta, en el capítulo 3, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados los hijos de Dios, para que seamos hechos sus hijos. Miren cuán grande amor. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna, para que toda aquella mujer, aquel hombre que cree en Él, aquel joven, aquel niño,
aquel anciano, aquella anciana que crea en Él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es solamente por la fe en Él. Ahora, se dice aquí en este Salmo 24 que la ciudad, las puertas, esas puertas eternas, deben abrirse de par en par. Incluso dice, deben agrandarse. ¿Para qué? Para que pueda entrar alguien grande, alguien majestuoso. Hay una puerta todavía que queda ahí, la puerta de Oriente en Jerusalén. Una vez ya hablé sobre este tema, incluso traje diapositivas, en donde está cerrada, porque un sultán mandó cerrarla y ahí puso un panteón para que cuando venga el Mesías que están esperando los judíos no pueda entrar por esa puerta. Se le conoce como la puerta dorada, en donde la tradición judía creen que cuando el Mesías venga, porque para muchos de ellos todavía no ha venido el Mesías, cuando el Mesías venga va a entrar por esa puerta. Y este musulmán creyó eso y por eso mandó cerrar la puerta. Y como sabe que para los judíos los muertos y los huesos de muertos son inmundos, pues mandó a hacer ahí un cementerio, un panteón, para que no entre el Mesías por ahí. Pero no sabe que el Mesías no va a entrar por la muralla, no va a entrar. Él viene en los cielos, de los cielos, viene en las nubes, dice la Escritura. Y no hay muralla, y no hay puerta, y no hay panteón que pueda detenerlo, porque Él tiene la autoridad aún sobre los muertos. Ya vimos esto, ¿verdad? Que viene la hora cuando los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo del Hombre, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Son palabras de Jesús ahí en Juan capítulo 5. Nada ni nadie puede detener al Señor. Por eso, pero aún así, ¿verdad? Se invita de una manera poética. Aquí es poesía esto que estamos viendo en este Salmo 24. Dice del versículo 7 hasta el versículo 10. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla, el triunfante, el victorioso en batalla, es lo que quiere decir ahí. Alzad puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Y ahora, mi hermano, mi hermana, tú y yo podemos decir, ¿quién es este Rey de Gloria? Jesús, Cristo. Él es el Rey de la Gloria, porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Jesucristo es el Rey de la Gloria. Ahora, no es nada más decirlo por decirlo. Tenemos fundamento para ello, tenemos bases bíblicas para ello. En Hebreos capítulo 1, vamos a buscar Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice Hebreos 1, del 1 al 3 de la siguiente manera. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, hablando de Cristo, hablando del Hijo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Aquí está diciendo, hermanos, que el Hijo de Cristo es
la imagen misma de la sustancia del Padre, que es de la misma sustancia con el Padre, no es de una sustancia inferior, no es menor que el Padre. Jesús no es la primer creación de Dios, Jesús no es la criatura de Dios, Jesús no es Miguel, como algunos enseñan. Jesús es el Verbo eterno, es el Logos. Jesús es el creador de Miguel, de Gabriel, de Arrael y de todos los ángeles, querubines y serafines. ¿Por qué? Porque Jesús mismo no es un ángel. Aquí usted puede leer todo el resto del capítulo 1 de Hebreos. Y ahí usted va a ver que, como dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te engendré hoy. ¿A cuál de los ángeles? A ninguno. Solamente lo dice de su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque como ahí mismo dice, hablando del Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Tu trono, oh Dios, refiriéndose al Hijo. Sigue diciendo el versículo 3 de Hebreos 1. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él está sentado a la diestra del Padre. No está abajo. Está a la diestra del Padre, compartiendo la gloria, compartiendo el señorío juntamente con el Padre. Y todavía el Padre le ha dado la autoridad a su Hijo para hacer juicio, como ya vimos hace 8 días. Él tiene esa facultad que el Padre le ha otorgado. Él le dijo claramente a sus discípulos, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y sabemos que aún debajo de la tierra Él tiene autoridad. No hay un rincón del universo en donde no tenga autoridad Cristo. Tanto en el mundo material como en el mundo espiritual, Él tiene toda la autoridad en todo lugar y en todo tiempo. Porque el Padre le ha dado esa autoridad, esa facultad. Por eso aquí claramente está diciendo. También podemos nosotros decir que en Cristo ahora tenemos libre acceso al Padre, como dice claramente también el autor a los Hebreos. En el capítulo 10, si quieren buscar Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 22, dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ahora, hermanos, si estamos en Cristo, hemos sido limpiados, como dice ahí, con agua pura. Nuestros corazones han sido purificados por la sangre de Cristo, por su Espíritu. Y ahora sí podemos acercarnos a la presencia de Dios. Ahora sí podemos subir a la presencia de Dios a través de Cristo. Hace un rato leímos Mateo capítulo 21. Y este salmo, hermanos, es precisamente como un precedente a lo que sucedió hace casi 2000 años allá en Jerusalén en un día como este. Usted sabe que tradicionalmente hoy se celebra el Domingo de Ramos, o también conocido como la entrada triunfal. Y hemos leído ya ese pasaje de Mateo 21 del 1 al 14, cuando dice que el Señor Jesús envió a sus discípulos para que le trajesen una asna con su pollino.
y que cuando le preguntaran para qué, por qué estaban haciendo eso, dice el Señor, ustedes le van a decir, el Señor lo necesita. El Señor. Y Él se los va a devolver. Dice que cuando el dueño de la asna y del pollino escucharon esto de parte de los discípulos, dejó que se los llevaran, porque el Señor estaba demandándolo. Y dice que los mismos discípulos pusieron sus mantos sobre el pollino y Jesús lo montó. Y la gente tendía también sus mantos y cortaba ramas de los árboles y las tendían en el camino donde iba a pasar Jesús. Y empezaron a aclamar diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y el Señor Jesús recibió esta aclamación. Esta aclamación que solamente era para Dios, dirigida a Dios. Y Jesús la estaba recibiendo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Porque Él es el Mesías. Porque Él es el ungido de Dios. Porque Él es aquel de quien está hablando el Salmo 24. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria que está subiendo con tanta aclamación hacia Jerusalén? Jehová de los ejércitos. Shabaot, como se pronuncia literalmente. Él es el Rey de la Gloria. Jesús es el Rey de la Gloria. Y ahí precisamente en Mateo 21 dice, he aquí tu Rey viene a ti. Ya había sido profetizado. He aquí tu Rey viene a ti. Malaquías 3 del 1 al 3 dice, y vendrá súbitamente a su templo el Señor. ¿Qué Señor? El Señor de señores, el Rey de reyes, vendrá súbitamente, por sorpresa, a su templo. Él es el fuerte y valiente. Jesús, el Cordero de Dios, como lo dice ahí en Apocalipsis, capítulo 17. Voy a pedir que busquen también Apocalipsis, capítulo 17, versículo 14. Dice, y pelearán contra el Cordero. Aquí está hablando de la bestia, está hablando de aquellos ejércitos también que se van a unir contra el Señor cuando Él venga por segunda vez. ¿Habrá oposición? Por supuesto que sí. Hubo oposición cuando Él vino la primera vez, y cuando Él venga por segunda vez también habrá oposición. Reyes, imperios se van a confabular. Aún dice ahí, hablando de la bestia y de sus seguidores, van a pelear contra el Cordero. Dice ahí, versículo 14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Sí, por un tiempo Dios mismo va a permitir que el anticristo, que la bestia pelee contra sus escogidos y va a vencerlos. Sí, van a ser muertos muchos de ellos. Pero al fin de cuentas, Cristo y los que le siguen, el Cordero y los que le siguen, seremos, como veíamos hoy en la mañana en la escuela dominical, más que vencedores. Porque Cristo es más que vencedor. Porque Él venció a la muerte. Él venció a las puertas del infierno, las puertas del Hades no pudieron retenerle. Porque Él tiene ese señorío. Él tiene esa facultad. No hay puerta que pueda detenerle. No hay pared, no hay muralla que pueda detenerle. No hay imperio en la tierra que pueda detenerle. Ni siquiera hay poder ni material ni espiritual que pueda detenerle. Él es absoluto. Él tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Jesús es el fuerte y valiente. Él es el poderoso en batalla. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Por eso Juan
Ahí en Apocalipsis 19, versículo 16, dice que vio a aquel soberano montado sobre un caballo blanco y que en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Juan tiene una visión de Cristo glorioso. Por eso Filipenses 2:11 concluye diciendo: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Nosotros también confesamos que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Quién es entonces este Rey de Gloria? Cristo. Por eso dice: alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de la Gloria. Nuestro Señor Jesucristo, Él es el Rey de la Gloria. Porque el nombre de Jehová no es algo exclusivo del Padre, hermanos. Es el problema que a veces no se ha entendido. Se piensa que el nombre de Jehová es exclusivo del Padre. El nombre de Jehová es para referirse a Dios, al Dios de la Biblia. Y ese Dios de la Biblia ha existido siempre como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el nombre de Jehová se refiere a Dios, a ese Dios en quien hemos creído. El nombre de Jesús mismo, ya lo he mencionado en varias ocasiones, quiere decir Jehová salva. Jehová salva. De tal manera que Jesús mismo dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre que me envió. El que honra al Hijo, honra al Padre que lo envió. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. De tal manera entonces que ahora nosotros podemos acceder a la presencia del Padre solamente a través de Jesucristo. Termino leyendo Apocalipsis 3:7, que dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Él tiene toda la autoridad. Es lo que representa la llave de David. El que cierra y nadie puede abrir, y el que abre y nadie puede cerrar. Así es que tenemos que confiar en Él, porque Él es el único que tiene esa autoridad. Como dije antes, no solamente en el mundo material, sino también en el mundo espiritual. Y Él tiene esa autoridad no solamente para abrir las puertas de Jerusalén, no solamente para abrir las puertas de una ciudad, sino también para abrir las puertas de tu corazón. Es verdad que dice aquí: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y ahí está hablando no a los incrédulos, sino a los creyentes. A ti te está diciendo, mi hermano, mi hermana, que has creído en Cristo, que conocen Cristo, Él quiere tener comunión contigo. Él anhela tener comunión contigo. Eso le dijo a sus discípulos: cuánto he anhelado comer esta Pascua con vosotros. Él anhela tener comunión contigo. Si tú abres tu corazón, Él va a entrar a Él. Él va a morar en tu corazón, va a morar en ti y va a tener comunión contigo. Y vas a poder experimentar esa paz que solamente Él puede dar. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no se la doy como el mundo la da. La paz de Él supera cualquier paz. El gozo de Él supera cualquier gozo. La alegría de Él supera cualquier otra alegría. Pero sobre todo, ¿verdad? Lo que
nadie puede darnos es la vida eterna, y solamente en Él tenemos vida eterna. Solamente en Él hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a entonar una alabanza para nuestro Dios, que se titula precisamente Alabanza y honor, poder y gloria al Cordero de Dios, al León de Judá, al único digno de honra. Un día nuestras voces también se unirán, aquellas voces de los redimidos, se unirán también a las voces de aquellos ángeles, como dice otro canto, que cuando estemos allá delante de su presencia, frente al mar de cristal, el Señor podrá escuchar nuestra voz. Sí, hermanos, nuestra voz no se va a perder en la inmensidad de voces. Delante de Dios, cada uno es importante, cada uno cuenta. Y aunque haya mucha gente en estos momentos cantándole a Dios, tal vez en otras partes del mundo, aquí mismo en la ciudad de Tijuana, Dios escuchará tu voz si brota de lo más profundo de tu corazón. Amén. Pero Dios, hermanos y hermanas, vamos a seguir alabando y darle honor a nuestro Padre Celestial. Amén.